Dios te bendiga, soy tu pastor Nando Steidel y este es otro episodio más de A la Mesa. Hoy continuamos con los Salmos. Bueno, estamos en un tiempo donde hemos tenido el deleite y el privilegio de compartir los Salmos. Sabemos que obviamente es el libro más grande de la Escritura, así que hemos tenido varios episodios y nos quedan varios adicionales. Así que, ¿por qué? Porque hay mucha riqueza y nos gustaría en esta noche continuar esta discusión de los Salmos. Hoy me acompaña Juan Luis. Hey, Dios les bendiga a todos. Alegre de estar aquí otra vez. Hoy nos dejaron solitos a nosotros dos. Esa parte, bueno, Sí, el Señor nos cubre. Dios nos ayude hoy, ¿verdad? Excuso a mi esposita que ha estado indispuesta de salud en este momento, pero confiamos. Ella amenaza con volver, Eso es. Sabemos que quizás hay algunos que nos están viendo ahora que hacen, También nosotros somos fan de Jessica. Nosotros También así somos que fan, así que. no te preocupes, estamos igual. Pero obviamente, ¿verdad? Pues necesitábamos continuar con este estudio de A la Mesa y ya ella se va a incorporar nuevamente. Mira, Juan Luis, una de las cosas que pensaba mientras meditaba en esto de los salmos es que hay unos mandatos de los salmos a nuestras emociones. Y yo creo que una de las cosas que más hoy en día la gente habla es sobre sus emociones y sobre cómo mantenerlas en control y en balance y cuán importante es. Y es interesante que la escritura en los salmos hay tantos que hablan de mandatos a las emociones. Regocíjate, alégrate, da gracias, deleítate. Son mandatos regulares que vemos en cada uno de los salmos. ¿Qué puedes compartirme sobre eso? Fíjate, definitivamente el que la palabra nos mande o que le diga instrucciones a nuestras emociones es vital porque mucha gente puede hablar de su mundo emocional desde la teoría, pero cuando su mundo emocional es revolcado, cuando la vida nos sacude, no sabemos muchas veces cómo reaccionar y muchas veces no solamente no sabemos cómo reaccionar, es que reaccionamos con la emoción equivocada. Pero nosotros no somos llamados a ser gente inestable. Y la palabra, entonces, especialmente a través de los salmos, nos invita a vivir una vida emocional que responda a los principios de nuestra fe, a lo que hemos creído y a quién es nuestro Dios sobre todas las cosas. Y lo que me fascina de los salmos es que no esconde nuestras emociones fuertes. Exacto. No esconde los momentos que quizás son complicados y difíciles. Vemos varios salmos que nos hablan de momentos definitivamente de tiempos de angustia, de quebranto, de adversidad, de sentir soledad, de sentir ganas de salir corriendo, de huir, Abandono, de traición. abandono. ¿Sabes? Es impresionante la gran cantidad de emociones que están allí, pero están siendo dichas a quien tiene que ser dicho. Yo creo que eso es lo importante. Cómo nosotros podemos canalizar nuestras emociones utilizando la palabra. Es que, como estuvimos estudiando el libro de Job precisamente, Job dijo todo lo que dijo, pero lo dijo a quien tenía que decirlo. Y los salmos nos recuerdan eso, nos recuerdan la importancia de que nos podemos acercar al Señor. Sí, ¿no? Y también la verdad de que el ser humano puede decirle a Dios su mundo emocional, expresárselo, compartírselo, y Dios no se va a ir. Por una parte, ahorita mencionabas cómo la palabra y los salmos nos invitan a ciertas emociones, darle la bienvenida o agarrarnos hacia ellas, porque nos van a ayudar a mantener la esperanza enfocada, pero entonces en los momentos en los que no nos sentimos de esa manera, pues también tenemos permiso de acercarnos al Señor y decirle qué es lo que hay en nuestro corazón. Y nosotros estuvimos hablando de los diferentes tipos de salmos. Estuvimos en el episodio anterior hablando del Salmo 1 y viendo una manera inductiva de cómo mirarlo y de cómo interpretarlo. Pero entonces en este programa quisiéramos hablar entonces sobre los salmos de súplica. En específico,
detenernos, ¿verdad? Nuestra meta es que queremos hacer varios episodios de diferentes tipos de salmos. Es obvio que no vamos a poder ver los 150, pero sí queremos ver por lo menos cómo se ven algunos de estos tipos de salmos. Y cuando hablamos de los salmos de súplica, Juan, a qué nos referimos con eso? Pues precisamente estos salmos son expresiones muy cercanas al corazón, debido a sufrimiento, a tristeza, inclusive a luto y a dificultades. Son esos momentos donde, por darles un ejemplo, en Salmo 13, de repente está esta pregunta: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? Y de repente todos nos podemos encontrar en momentos donde, al escuchar a los salmistas expresarse de esta manera, en súplica, sorprendernos por decir, o sea que en la palabra esto pasa. Y sí, en la palabra esto pasa. Los salmos de súplica tienen esa peculiaridad de que dan ese espacio para que, como hacen los salmistas, derramar nuestras emociones mientras buscamos consuelo. Y eso que mencionas es demasiado importante porque cuando, cuando nosotros vemos que en la escritura hay esa autenticidad, hay ese derramar el corazón. Hay veces que nosotros podemos pensar cosas y decimos, esto, yo no sé si alguien lo ha dicho, hasta cuándo me va a seguir pasando esto, y de momento encuentras que hace miles de años está escrita en la escritura que hubo momentos donde la expresión del corazón en medio de la súplica, en medio de esa necesidad, en medio de ese quebranto, en medio de las lágrimas, pudieron llegar delante del Señor y se convirtieron en oraciones, en canciones para momentos de dificultad. Y creo que es mostrar que la Escritura no esconde la realidad del sufrimiento. Definitivamente todos sufrimos. Yo sé que usualmente citamos aquí a Tim Keller, ¿verdad? Pero hay un libro que él escribió sobre el sufrimiento que en las primeras líneas, siempre me acuerdo porque quien me lo regaló en un momento de mucho quebranto en mi vida. Y fue de esos libros que cuando los recibí, hasta el ver el título me dolió. Y siempre me acuerdo de ese primer capítulo donde dice, lo más común en la experiencia humana es el sufrimiento. Todos sufrimos, todos sufriremos y todos vamos a experimentarlo muchas veces en nuestra vida. Sin embargo, nosotros intentamos huir de eso, nosotros intentamos evadir el sufrimiento. Y estos salmos de súplica nos recuerdan que no solamente va a llegar el momento de sufrimiento, sino que en esos momentos de sufrimiento tenemos a quien ir, y es a Dios. Y la estructura de estos salmos de súplica usualmente comienzan, ¿verdad? Hay una serie de salmos, la vez pasada estuvimos mencionando algunos de ellos, y hoy vamos a tomar por lo menos dos salmos de ejemplo. Pero la estructura básicamente es que arrancan con una invocación a Dios, luego hay una descripción de cuál es el problema que están atravesando, luego de esa descripción inmediatamente es un pedido de ayuda. Y hasta ahí nosotros diríamos, bueno, pues esa es la realidad humana, ¿no? Voy donde Dios, Señor, esto es la situación que me está ocurriendo, este es mi problema, necesito ayuda. Pero lo que creo que es lo que hace especial estos salmos de súplica es que de ahí en adelante hay una afirmación, ¿verdad? La próxima parte es que hay una afirmación de confianza. Yo confío en ti, Señor. Es como si en el mismo tiempo de súplica, a pesar de que hay una descripción del problema o inclusive una queja o un ¿dónde estás? O una pregunta, esa pregunta no se queda sin respuesta, sino que hay una afirmación de la confianza. Hay algún tipo de voto o promesa, Señor, yo quiero honrarte en medio de estas circunstancias. Así que cuando ves ese patrón que se repite en estos salmos, ¿qué es lo que pudiéramos decir, Juan Luis, sobre esto? Fíjate, quisiera proponerle a todos los que nos escuchan que esta estructura nos enseña cómo acercarnos a Dios en momentos de quebranto.
Dios sabe nuestra realidad, eso es lo primero. O sea, que cuando vamos a donde Él, podemos recordar otros momentos en la palabra donde se nos dice que podemos ir a Él con confianza, porque Él conoce nuestra situación, ¿verdad? Pero entonces ese invocar a Dios es bastante crudo, es bastante, en la mayoría de los salmos te da directo ¿verdad? En los sentimientos, porque no esconde lo fuerte del quebranto de vivir bajo el sol. Quizás evocando un poquito lo que Eclesiastés va a decir más adelante. Pero se invoca a Dios y nos invita a eso, a ir a donde Dios y decir, Dios, esto es lo que me está pasando. Y describir el problema como segundo paso, el pedir ayuda, pero como tú muy bien dices, si nos quedamos en el drama de nuestra situación, es como si ignoráramos que estamos frente a la respuesta a nuestra situación. Entonces, reconociendo que Dios está ahí, pues entonces podemos ir a mirar su carácter, mirarlo a Él fijamente, porque ya expusimos lo que había como súplica. Y entonces esa transición no es una transición forzosa. Hay algo que para mí ha sido bien útil cuando leo los salmos de súplica, y es que el hecho mismo de que haya la transición me impulsa a mí a no quedarme acampando en mi quebranto. Que es algo que la autocompasión nos lleva a pensar hacer. Abrazar la queja, abrazar la pregunta, abrazar los por qué, es una tentación gigantesca. Y eso a mí me fascina de estos salmos porque no nos dejan ahí. No es como, pues quédate en la pregunta, quédate... Hasta que Dios conteste. Hasta que Dios... No, es como, ok, aun cuando yo no estoy viendo quizás la respuesta, yo voy a... Y este concepto lo hemos utilizado bastante en la iglesia. Yo sé que los hermanos lo han escuchado varias veces, por lo menos de mi parte, de predicarnos a nosotros Definitivo. mismos la palabra. Y hay momentos en los que necesitamos, en medio de ese proceso de quebranto, no quedarnos en esa visión de abrazar mis circunstancias, sino abrazar la confianza en medio del proceso. Y de hecho, si vemos cómo es la anatomía, por decirlo así, del quebranto, es casi imposible para el ser humano en medio de un dolor intenso el poder mirarse a sí mismo como respuesta. Es todo lo opuesto. Entonces, si miramos a nosotros y Dios sabe que no tenemos la respuesta, Él nos apunta a que lo miremos a Él porque Él sí tiene, Él es la respuesta. Entonces, qué bueno es encontrarnos este contrasentido de la sociedad y de la cultura que nos dice, no, las herramientas están en ti, la fuerza está en ti, la capacidad está en ti. Cuando llega el quebranto somos desnudados de eso. Y inevitablemente o es la esperanza o es la desolación lo que nos espera. Y ese punto es demasiado importante porque definitivamente para poder conocernos a nosotros mismos, cuando a veces la gente dice, no, que tienes que encontrarte y buscarte a ti mismo, tú necesitas encontrar a Dios, Definitivo. que te diseñó, y clamar a Él. Y en ese clamor a Él vas a conocerte a ti mismo. Entonces, creo que por eso los salmos son esa alma desnuda. Es un alma desnuda del corazón. Juan, vamos a tocar el Salmo 61. Uf. Cuéntame, ¿verdad? Cuéntame, sé que es un salmo favorito tuyo. Sí. Así que me gustaría que viéramos cómo se ve ese salmo en estos pasos que A la luz de la acabamos de estructura, así que estábamos hablando. Pues, bueno, voy a leer rápidamente, ¿verdad? Por cada pedacito, identificando sus partes. En el Salmo 61, en el versículo 1, precisamente, está la invocación. Y dice, oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Importante, como mencionabas ahorita, es el clamor que es frente a la presencia del Rey. No es en ningún otro lugar. Porque en cualquier otro lugar que es queja. ¿Ok? Y entonces después va inmediatamente a describir el problema. Y dice, desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Aquí hay algo interesante que lo quiero mencionar brevemente, y es que a diferencia de otros salmos donde hay unas situaciones específicas a las que uno puede ir y buscar, que eso va a pasar con el salmo que vamos a discutir después, este salmo no hay un evento específico. Lo que sí sabemos es que él se encuentra en una realidad tan terrible
que él describe su estado como desde el otro cabo de la tierra. Este es mi problema, me siento exageradamente distante de ti y a punto de desmayar. Inclusive la Nueva Traducción Viviente me dice, cuando mi corazón está abrumado, dice. Ujú. Y entonces, y es un salmo de David, o sea, es David quien está Sí. describiendo cuando tú dices desde los extremos de la tierra, es como desde el lugar más oscuro, más difícil, donde estoy abrumado, yo estoy clamando y yo anhelo que tú escuches mi oración. Y hay muchas ocasiones en las que uno se siente así. Exacto, hay una universalidad de esto Sí, sí, sí. que es poderosa, porque el dolor es dolor y esto es importante que nosotros lo podamos reconocer. A veces cuando miramos al dolor de otros somos muy poco empáticos porque no estamos conectados con si lo pasara yo. Pero aquí vemos que el salmista, ¿verdad? Y David específicamente, aunque no vemos el evento que provocó el quebranto, nos podemos identificar con el sentimiento que él está expresando. Y luego de eso, pues está esa petición de ayuda. ¿Y cuál es el tipo de ayuda que él pide? Él dice, llévame a la roca que es más alta que yo. Ujú. Me siento distante de ti, necesito una perspectiva más alta Ujú. y necesito un lugar sólido. Y eso no está en mí. Es algo que es más alto que yo. O sea, ¿verdad? Entretejiendo un poquito en la línea y la estructura de este salmo de súplica, aunque no sabemos la situación específica, sabemos y entendemos ese sentimiento que él expresa. Y aunque quizás a veces nos faltan las palabras para pedir ayuda como él lo hace, qué poderoso es decir, fíjate, yo no necesito que me resuelvas el problema de X o Y cosa específica, necesito que me lleves a una perspectiva más alta y me lleves a un lugar sólido. Y eso es lo interesante porque él no está diciendo que cambien mis circunstancias, sino que cambie mi perspectiva, que cambie mi enfoque. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, guíame. Ujú. Guíame a esa roca de seguridad. Guíame a ese lugar donde tengo fortaleza. Eh, entonces, yo creo que eso es tan importante porque hay ocasiones en que para poder enfocarnos en medio del quebranto, hay que salirnos de las circunstancias y ver desde donde Dios ve Ujú. nuestras circunstancias. ¿Cuán necesario es eso? ¿Ah? Y algo que es poderoso aquí es que esas primeras tres partes Mm. o estructura de este salmo de súplica están distribuidas en versículo 1, versículo 2, versículo 3, casi como si fuera en la misma secuencia que los expusimos. Entonces, ahí hace la transición en el versículo 3 mismo de la afirmación de confianza y dice, porque tú has sido mi refugio Amén. y torre fuerte delante del enemigo. Ujú. Y va entonces a esa realidad de decir, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Y está el Selah que hablábamos en los episodios anteriores. Después de tu exponer, de invocar a Dios, de exponer tu problema, de pedir ayuda y de afirmar la confianza, tienes que parar. No, y ese Selah es ese silencio, ¿verdad? Que aquí se le conoce como el silencio musical, pero es esa pausa que nos ayuda a digerir Ujú. lo que estamos diciendo, porque aún el mismo David tenía que digerirlo, porque es como esta súplica es a la misma vez una súplica por yo entender cómo tú estás cuidando de mí Ujú. en medio del lugar, del momento difícil y del lugar complicado. Entonces, eso me fascina del Salmo porque me muestra la realidad que podemos enfrentar. Cuando Jesús decía, en el mundo tendréis aflicción, pero Ujú. confiad, yo he vencido al mundo. Aquí David, mucho antes que Jesús haya dicho eso, ¿verdad? Está diciendo, yo confío. Ujú. Aunque se estremezca todo, yo quiero afirmar mi corazón con que yo confío en que tu lugar es seguro para mí. Amén. Y fíjense que entonces transiciona a ese versículo 5 donde dice, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación y generación. Y cuando lo vemos en la perspectiva de esta secuencia, ¿verdad?
no solamente ya se afirmó esa confianza, ya se afirmó ese asunto de que hay un voto, de que yo he mirado a ti y yo he confiado en ti y yo estoy seguro de que tú me vas a proteger en esta situación. Nosotros a veces tenemos un conflicto real en medio del quebranto y es de que nos preguntamos dónde está Dios. Y la realidad es que aquí el salmista nos está recordando de que esto no son promesas en un vacío. Amén. Esto no hay un vacuum conceptual. Aquí hay una realidad vivida de parte de él que le hace saber, no solamente mis votos son contigo, sino que tú estás comprometido conmigo. Puedo confiar en ti, en mi situación, porque tú has estado conmigo y lo seguirás estando. Y entonces ahí ya llegando a la conclusión de este salmo, él dice algo que es poderosísimo. Luego ya del versículo 7, dice, así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Nosotros no hacemos promesas a Dios para recibir su favor. Pero cuando hemos recibido su favor y sabemos cuál es su carácter, nosotros hacemos votos para Dios porque sabemos que aún lo poco o lo mucho que podamos prometer, todo es de Él. Y es hermoso ver que David no está esperando a que las cosas se solucionen. David no está esperando a que se afirme su estado emocional, sino que él está anclándose a la esperanza y aún proyectándose. Fíjese, y aquí hago un paréntesis, hermano, que escuche, tome nota de esto. En este tiempo, una de las confusiones más grandes que se han levantado aún en medio de la iglesia es el concepto de declarar, es el concepto de asumir una posición donde hay una proyección hacia el futuro que está desconectada de las verdades de la palabra. Y cuando hablamos de declarar, definitivamente en su manera más sencilla, estamos hablando de nosotros poder decir aquello que es cierto. Pero ojo, guardemos nuestro corazón de no hacerlo dentro de una perspectiva en la que nos estamos metiendo en un lugar que le corresponde a Dios y que ya está establecido en la verdad de su palabra. Porque hay unas tendencias y esas tendencias uno las escucha por ahí y la gente está todo el tiempo proyectándose a un asunto de no, si tú lo manifiestas, hay unos lingos, hay unas palabras que son bien Tú lo específicas. confiesas, si lo confiesas. Que pertenecen a los errores de este tiempo. Y no. Y realmente lo que nosotros declaramos es la palabra. Es la palabra. ¿Entiendes? Es la palabra. Entonces, yo creo que a veces se mezcla estas ideas de pensamiento positivista como si eso fuera algo transformador. La palabra es transformadora. Y tenemos que guardar nuestro corazón en cuanto a eso y ver cómo la palabra tiene suficiente confianza como para que esto no tenga que ser, ¿verdad? Porque también lo que hay detrás de todo esto es que es como que una proyección mental. Claro. Es como que algo... Autosugestión. Sí, y entonces, pues no, aquí estamos hablando de que esto es una declaración que nosotros podemos hacer porque Dios es. Amén. Entonces, no es una declaración por cualquier otra cosa. Él juró por sí mismo. Entonces, cuidado con pensar que nosotros podemos mover algo porque simplemente pensemos positivamente. No, nosotros pensamos en quién Él es y en que Él es la roca de seguridad, que bajo sus alas estamos seguros, que nuestra confianza y nuestra seguridad es Él. Amén. Entonces, esa es una súplica, y una súplica donde abrazamos el corazón. Y mira, vamos a ir al Salmo 51 para terminar esta parte de este episodio. El Salmo 51 es también uno de súplica, y es también de David. Interesantemente, es un salmo que nos dan el contexto de que es una oración de súplica en arrepentimiento. Este salmo es un salmo que está bien pegado a mi corazón porque es un salmo quizás de los momentos más difíciles de David. Porque David había pecado con Betsabé y estaba acercándose a Dios en oración luego de haber fallado. Sí. Y lo primero que él hace en este salmo es decir, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, a la multitud de tus piedades. Me fascina porque esta súplica comienza
comienza reconociendo quién eres tú, Dios, y quién soy yo. Y primero empieza a reconocer a Dios. O sea, creo que una súplica siempre comienza de esta manera. Y lo vamos a ver en los Salmos, que el principio es siempre cuál es la característica de Dios que podemos afirmar en medio del proceso que estamos viviendo. Y David estaba definitivamente quebrantado por su propio pecado. Y dice, Señor, ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Tú tienes una multitud de piedades. Tú eres quien tiene misericordia, tú eres quien me puede lavar, tú eres quien me puede limpiar. Y entonces esta súplica incluye un reconocimiento, esa segunda parte. Primero, sé quién eres tú eres quien puedes hacer esto. Ante ti es que vengo con un corazón arrepentido y yo reconozco mi rebelión. Y es interesante porque David, cualquiera diría, pues David lo que hizo fue adulterar. Sin embargo, cuando David arranca en este proceso de arrepentimiento, no habla de adulterio, habla de rebelión. Y habla, yo me rebelé. Va a la raíz del problema. Raíz. El adulterio fue la manifestación real de un problema interno profundo. Exacto. Nadie se cae de la noche a la mañana. Y eso es importante. Nadie de momento, no, hay raíces profundas. Y sabes que hay muchas veces que en nuestra vida no hemos trascendido ni hemos sido gente restaurada, porque el nivel de la restauración va a ser proporcional al nivel del arrepentimiento. Amén. Y hay ocasiones en que el arrepentimiento es simplemente por lo que ocurrió, por ese fruto que dio. No. Vamos a buscar la raíz. Y eso me fascina de David. Él va a la raíz. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti yo solo he pecado. He hecho lo malo de tus ojos delante de tus ojos para que tú seas tenido por justo. O sea, he aparentado una espiritualidad. He aparentado para que todo el mundo te vea gigante a ti, pero la realidad es que en la profundidad de mi ser yo he abrazado una rebelión. Y David está evitando defenderse. Él no está a la defensiva con esto. O sea, todo lo que tú acabas de mencionar es un David que no solamente reconoce la profundidad y la raíz de su pecado, sino que está claro de que no sirve de nada defenderse cuando quiero ir a donde Dios de manera correcta. Y cuán importante es que nosotros abracemos la verdad de que si Dios lo conoce todo y nos recibe, aún en nuestro pecado, aún en nuestra dureza, ¿verdad? Nos recibe, es para que nosotros no estemos con defensa. Seamos genuinos y transparentes. Aquí estoy. Tal cual soy, porque tú sabes quién yo soy en verdad. Y eso va de la mano con el verso 6, que quizás es, el que me conoce hace muchos años sabe que es uno de mis versículos favoritos en la Escritura. Cuando él dice, y obviamente es favorito, y aquí lo tengo que leer en la Reina Valera 960, ¿verdad? Yo lo tengo aquí, Reina Valera. Aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amén. La verdad en lo íntimo. Cuán importante es que yo sea quien soy frente a Dios en esa intimidad. Porque Él lo ve todo. En ese secreto, cuando yo soy genuino y cuando yo soy transparente, entonces comprendo sabiduría. Hay mucha gente que a veces dice, no, yo quiero que Dios me dé sabiduría. Bueno, chévere, ¿quieres sabiduría? Eres genuino, eres auténtico en lo íntimo. Eres 2 personas, eres 3 personas o eres una sola persona. Y a mí me fascina que este salmo sea un salmo de súplica, porque entonces él lo que él está reconociendo es, tú eres un Dios de verdad. Y por eso luego de entender que en la intimidad él había fallado, que él había sido mentiroso en la intimidad, entonces empieza la súplica de purifícame, lávame, hazme oír, esconde tu rostro de mis pecados, borra. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. O sea, cuando te das cuenta, él le está pidiendo, básicamente sus súplicas son verbos. Purifícame. Soy un desastre y necesito que tú bregues conmigo. Acciona. Y aquí yo me atrevo a decir que es un momento de mirar a Jesús. Porque fíjate, David se acerca dentro de su conocimiento de quién es Dios, pero nosotros nos acercamos a Jesús.
Amén. Él es el único que nos hace limpios y que nos toma y nos transforma. Y fue el mejor David. O sea, Y Jesús este es el mejor David. Entonces, David nos da una sombra de la realidad de el mejor Adán, que entonces fue obediente, que nos puede borrar de nuestros pecados porque él mismo sin pecado fue a la cruz. Amén. Entonces, por eso cuando él dice, vuélveme el gozo de tu salvación, no quites de mí tu Santo Espíritu, nosotros hoy podemos tener la certeza de la llenura del Espíritu Santo gracias al perdón por medio de la gracia y de la verdad de Jesucristo. Y yo, entonces, quizás esta palabra de esperanza que nos da los salmos, de que yo puedo ser alguien genuino y auténtico por lo que Cristo hizo. Amén. Entonces, tengo el salmo como ejemplo, pero tengo la cruz y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, que yo me pueda acercar a Dios y que entonces Él termina diciendo, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Él lo que dice es que el corazón perdonado va a alabar con libertad porque vive en un corazón genuino, no es apariencia. Entonces, pues me fascina porque Jesús, eso fue, ¿no? Nos mostró un corazón auténtico y genuino, aún en Getsemaní, diciendo, pasa de mí esta copa, que no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, Jesús está siendo totalmente transparente en la verdad en lo íntimo. Y allí ganó para nosotros el que nosotros nos podamos acercar ante el Señor con una súplica de arrepentimiento. Y cerrando este episodio, si alguno de los que nos está escuchando ha estado atravesando por momentos de sentimientos de culpa bien fuertes, David aquí, luego de estar experimentando quizá el sentimiento de culpa más grande, de haberle fallado a Dios, de haberle fallado a Urías, que era uno de los valientes de él, a Betsabé, a medio mundo, a todos, a Joab, probablemente vivía en ese sentimiento de culpa, desbordó su culpa delante de la presencia del Señor. Y cuando nosotros desbordamos nuestra culpa delante de la presencia del Señor con una actitud de arrepentimiento, la Escritura dice que el Señor no echa fuera a aquel que viene con un corazón contrito y humillado. El Señor no desprecia. Amén. Así que este salmo nos sirva para un arrepentimiento genuino. Es una muy buena oración de arrepentimiento para aquel que quizás vive en culpa, porque cuando termina, él dice, Señor, yo sé que el corazón contrito y humillado tú no lo desprecias. Amén. Entonces, cuando uno sabe eso, uno se acerca a Dios. Hay gente que cuando peca, cuando cae, dice, yo no me atrevo ni a orar, yo no me atrevo ni a leer la Biblia, yo no me atrevo ni a ir a la iglesia. No, ese es el momento donde necesitas ir a la presencia de Dios. Y como escribió Juan, estas cosas las escribimos para que no pequen, pero si pecan, abogado tenemos para con Jesucristo. Qué glorioso, de verdad, te escucho y mi corazón se alegra pensando en eso, en que nosotros nos acercamos a Él con nuestros quebrantos y Él nos restaura, pero Él fue quebrantado para poder hacer eso. Amén. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros sanados. Es cuán poderoso es reconocer que no hay nada que nosotros podamos hacer, y a veces la gente lo dice como bien liviano, para que Dios nos ame más o para que Dios nos ame menos. En cualquiera de las dos direcciones no hay nada que podamos hacer. Simplemente Dios es quien Él dice ser, y Él es restaurador de los que le buscan. Amén. Así que estos salmos de súplica que, ¿verdad?, pudiéramos mencionar muchísimos más. Solamente escogimos estos dos para como ejemplo. Pero qué bueno es el Señor que podemos ir delante de Él en súplica. Así que, Juan, gracias por este tiempo de estar juntos. Privilegio estar aquí, un gusto. Y nos veremos en el próximo episodio de A la Mesa, donde seguiremos estudiando los salmos y vamos a ver otros tipos de salmos también. Le exhortamos a que ustedes puedan seguir estudiando la Escritura y mirando la Biblia como una sola historia. La historia de la redención, la historia de la salvación y la revelación de Dios a nuestra vida. Así que nos puede seguir en todas nuestras plataformas de Catacumba 9. Tenemos nuestra aplicación que la puedes bajar para que puedas seguir todo lo que tiene que ver con nuestra congregación. Y gracias por otro tiempo más de compartir con ustedes. El Señor les bendiga.